buenas tardes, ya 12:19 de la tarde, ya a un minuto de arrancar con nuestra clase de Historia del Perú. ¿Estás listo y preparado para arrancar Historia del Perú? Dime que sí, más que listo, más que preparado, profesora, ya tengo todos mis materiales a la mano, ya estoy solo esperando al profesor que ingrese a sala para arrancar. Muy bien, alumno, excelente, me parece perfecto. Yo te leo la mente y sé que estás pensando ahí. Muy bien, ahí está, perfecto, ahora sí. Vamos a regalarle al profesor Miro un minutito para que pueda ingresar a la sala, ¿listo? Mientras tanto, aprovecha ese minutito al 100%. Hola a todos los que están saludando, perfecto. No olvides que el profesor se conecta también todos a participar, ¿eh? Todos a participar, la mejor ánimo, a contagiarlo al profesor. Nosotros también mandemos los emojis, los saludos de buenas tardes, buenos días, todo, porque eso también va a ser parte de la motivación. Muy bien, alumno. Excelente, perfecto. Ahora sí, cachimbo, dame un minutito. Voy a escribirle al profesor y regreso. ¿Listo? Ten todo preparado para arrancar con Historia del Perú. Hay un anuncio importante que debo decirte, debo mencionar. Si quizás tú te has inscrito al examen de admisión con otra carrera diferente a la que estás inscrito en PAMER, voy a mandar en unos minutos un link al grupo de WhatsApp para que puedas entrar y editar. Y me comentes cuál es la carrera con la que estás en PAMER y cuál es la carrera con la que tú cambiaste. Por ejemplo, voy a usar el caso de la alumna Camila, que me mencionó hace unos minutos. Ella está inscrita en la Academia PAMER con la carrera de Derecho. Y esta carrera pertenece al área E. Pero ahora ella cambió de carrera. Cuando se inscribió al examen de admisión, se inscribió con la carrera de Ciencia Política. Y el área que pertenece también es el área E. No hubo cambio de área, pero sí de carrera. Es importante que me lo mencionen porque su examen, el examen que ustedes están dando también es evaluado de acuerdo a los indicadores que corresponden a cada área. ¿Perfecto? A cada área, cada carrera exacto tiene su mínimo y su máximo muy diferente. ¿Ok? Voy a mandar un link para que ustedes puedan entrar y editarlo. ¿Listo? Si es que ustedes siguen con la misma carrera, no hay ningún problema. Si es que te estás en PAMER con la carrera de Derecho y te inscribiste con Derechos y tal cual, ignora el link. Pero si sí hiciste un cambio, ahí sí va a ser importante que puedas ingresar y editarlo para yo mandar a configurar. ¿Está bien? Muy bien, alumno, perfecto. El profesor ya está en sala, ya se encuentra con nosotros. Vamos a darle la bienvenida. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Logra escucharnos? Sí, le escucho clarito, sí, Alejandra. ¿Usted me escucha? Lo escucho bien, pero creo que un poquito entrecortado. A ver, vuelva a hablar un poquito, por favor. A ver, déjeme ubicarme. Por favor. Lo escucho con mucho eco. Mucho eco. A ver. Y ahora, señorita Alejandra. ¿Y ahora me escucha mejor? Sí, lo escucho mucho mejor, profesor. Ya, tenemos. ¿Y el vídeo? ¿Cómo se ve ahora? Hola, jóvenes, ¿el vídeo se ve claro? A ver, déjenme ver. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Ya. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a empezar. ¿Usted equivocó en el cierto? ¿O estoy equivocado? ¿Sí?
Hola, Flavio. ¿Llevo HP con ustedes, sí o no, jóvenes? Ya, a ver, si nomás no me equivoco, ya me acordé. Ya me acordé. El concepto que me tengo con ustedes es después del primer militarismo, ¿cierto? ¿Verdad? Ya. Mira, contextualicemos. De paso terminamos algo que dejamos sin concluir la clase pasada. A ver, esta es nuestra pizarrita virtual, lo sabes. Fíjate. Yo te dije que el militarismo, el primer militarismo, el primer militarismo, que lo vimos desde 1827 hasta 1872, tiene 2 etapas. A ver, vamos. Participa, muchachos. ¿Cuáles son esas 2 etapas? Se puede dividir en 2 etapas. ¿Recuerdas? Vamos, joven. Una etapa donde aún no tenía una importancia económica trascendental. ¿Qué cosa? ¿Qué recurso? ¿El guano? Perfecto, niño. Lo llamamos la etapa sin guano, ¿cierto? La otra con guano simplemente era del guano. Claro, la etapa sin guano o el caudillismo militar. Esta actividad era del guano. ¿Cierto? Y características de lo político, económico y social. Vimos a plenitud el caudillismo. Quizás nos faltó un poco de leer el guano, lo que ahorita voy a acabar para que entiendan lo que viene. Ruth me dice que no logra escuchar, pero le pregunté si la audio estaba bien y me dijeron que sí. ¿Cuál es el problema? Lo que dice Alejandra, el eco. A ver, espérate, Andrés, un ratito voy a hacer la digital. Espérate. Ok, y ahora cómo está todo. ¿Mejor? Ok, ya. Una etapa sin guano, una etapa con guano. Ok, Carlos Jesús. Ya, les decía. Lo que hoy veremos es el primer civilismo. Pero no solo eso. Te vas a ver, el primer civilismo es breve. Solo duró 11 años, hasta 1883. Pero ocurrieron cosas muy importantes. Mientras que el primer militarismo, como puedes ver, va del 27 al 52, son 45 años. Durante la etapa del guano, algunos llaman prosperidad falaz. Bueno, basada en los. Durante este periodo, el guano fue importante en la vida política y económica del país. Aquí ocurrieron cosas interesantes. Primero, el Estado se fortalece, hay un fortalecimiento estatal. ¿En qué se ve ese fortalecimiento? En la elevada burocracia, tanto civil como militar. Fue lo que más se gastó en el dinero del guano. ¿En qué más? ¿Qué otra característica tiene el aire del guano? El surgimiento de la primera burguesía peruana, la primera élite burguesa, según era teoría. Y no se equivoco, ¿por qué la primera burguesía? Pues, acumularon grandes capitales. ¿De qué forma? Primero, porque lograron que el Estado les pague la deuda que se les debía por la independencia, ¿cierto? Con la ley de consolidación. La ley de consolidación fue lo tercero. La consolidación de la deuda fue lo tercero que más se gastó plata, con el cual. En cambio, lo segundo fue las obras públicas hechas por ferrocarriles. Eso ocurrió a fin de este primer militarismo acá, durante el gobierno de Balta.
¿no? Ya. Bueno, esas son, no sé, ahora, a medida que avanzando la clase, más alumnos me vienen con ese problema, pero el resto ya no. Quisiera saber si el que no me escucha bien es un problema de Sheila solamente, porque yo estoy bien pegado al celular, con mis hijos, están cerradas todas las puertas y ventanas. Ok, ¿qué dice el resto? Peor, con audífonos sería peor. Sí, ese no está vacío. Mejor para mí, como en mi casa también está vacío. Ah, si es entrecortado, el problema no es lo que dice el eco, de repente la señal. Siempre hay un cuadro ahí de señal que hay de color blanco, amarillo. ¿Qué color lo ven ustedes? ¿Cómo está mi señal? Ahí sí aparece. Está bien. Ok, entonces quizás no sea la señal. Bueno, sigamos. ¿De acuerdo? Ok, estoy lo más pegado que se puede. Y así, aquí, en esta era del Guardia, en estas circunstancias, es donde se ven las condiciones para lo que se vendrá. Adivina sobre la última etapa, lo que pasó aquí. Los últimos 4 años de este primer militarismo, lo veremos como antecedentes. El primer civilismo, el inicio del gobierno civil, tiene 2 periodos. ¿Así? Claro. Son 11 años de historia. Los primeros 7 años vamos a llamarlo el gobierno del partido civil. O como lo llamó el primer presidente civil, por ejemplo, el Valle lo llamó la República Práctica. Y los otros 4 años, de 1879 al 83, la guerra del Guardo y el Salitre, simplemente la guerra con Chile. Recuerda, la guerra con Chile se da durante el primer civilismo. La guerra con Chile se pierde, entre otras causas también, o sea, se pierde por culpa de los civiles. Ellos eran los que tenían en su mando, los que tenían en su poder el control del Estado. Las malas administraciones que se dieron durante la guerra fueron su culpa también. La guerra se perdió por varias causas, y varias causas vienen de atrás, desde el primer militarismo. La falta de identidad nacional era algo que venía de atrás, desde la colonia. Y para muchos podría decir la principal causa. Pero no se puede desmentir que los civilistas también fueron grandes responsables de hoy día pasado. Bueno, es el primer civilismo. Cuando los civiles era el único partido político que había durante todo el primer militarismo, ni en etapas igual o cubano, nunca hubo un partido político. Y cuando lo fundan, que fue aquí, en los últimos 4 años, cuando lo fundan, ni siquiera fue por intereses políticos, fue por intereses económicos, ya lo verás. Y lograron llegar a la presidencia. No vas a creer cuál fue el grupo político que logró llegar a la presidencia. Solo te digo que eran estos burgueses, estos periodistas que se dedicaban al negocio del guano. ¿Qué los volvió ricos? La ley de consolidación de la deuda, que los forró de plata porque se les debía plata a ellos en teoría. Y segundo, porque ellos se dedicaron al negocio del guano. Recuerda que el guano, todo este tiempo, estuvo en manos de varias personas. Primero, de Quirós, alquilando la Chincha, el sistema de alquiler. Luego se cambió por el sistema de consignación, Castilla lo cambia. Primero se lo da a los ingleses, a los jeeps, y luego se lo da a los nacionales, a estos burgueses. Claro que se forran de plata. Aparte de la consolidación, ahora se forraron de plata con el negocio del guano. Pero luego llega banca y cambia el sistema por lo nuevo, por el monopolio. Ya verás en esta diapositiva cómo molestó este nuevo monopolio el contrato que él firmó a los representativos nacionales. Y molestos fundaron un partido político para llegar al poder. Y ganaron las elecciones. Así llegaron. El partido que fundaron fue el Partido Civil.
Bueno, se llamó Sociedad Independencia Electoral, pero la gente lo conocía como partido civil. Ganaron las elecciones, el único partido que había, y perdieron la guerra. Fueron los grandes responsables. Así es que con Roche y locos para volver a participar en la vida política. Claro, se apartaron, por decirlo así, de la vida política. Entonces, después de la guerra, vas a ver que los militares retornan otra vez al poder. ¿Qué vendrá? Un segundo, dímelo. ¿Qué vendrá? Escribe que yo te leo. Segundo militarismo. Perfecto, un segundo militarismo. Que menos mal no duró tanto tiempo como el primero. Duró del 83 hasta 1895. Profe, 12 años, sí, 12 años. Otra vez los militares en el poder. Pero Basadre a este militarismo lo llama distinto. A este primer militarismo Basadre lo había llamado el militarismo de la victoria. ¿Por qué? Porque fueron militares que llegaron al poder después de unas guerras victoriosas, después de unas batallas con sabor a triunfo. ¿Qué batallas, profe? ¿Qué guerras? Las guerras de independencia. Los militares, los mariscales de Ayacucho, Gamarra, Orbegoso, Salaverde, habían peleado, ¿sí? El mismo Castilla, habían peleado en la batalla de Ayacucho y nos hicieron libres, como que se sintieron con el derecho de gobernarnos. Por eso el militarismo de la victoria lo llamó Basadre. Pero en cambio, estos militares que nos gobernaron perdieron en la guerra con Chile y ahora nos gobernaban. Eso Basadre lo llamó el militarismo de la derrota. Pero si bien es cierto, no fueron los responsables de la derrota, pues se habían perdido. Así que no les cae a pedo. ¿De acuerdo? Bueno, 12 años de gobierno. Hasta que durante 4 años gobernará alguien que no es militar, era un civil. Su nombre, Pierola. Pierola gobierna por segunda vez. ¿Y cuándo gobernó la primera vez? La guerra con Chile. Tuvimos 5 presidentes. Uno de los 5 fue Pierola, ya vas a ver. Ahora gobierna por segunda vez. A esta etapa de Pierola le llaman la transición. ¿Cómo que etapa? Porque adivina, en teoría después del segundo militarismo debe venir cosa, un segundo civilismo, ¿no? Los militares ya dejan de gobernar. Para algunos el segundo civilismo se inicia con Pierola, pero para otros, incluida San Marcos, no. El segundo civilismo se inicia en 1899, 4 años después. O sea, no cuenta en el gobierno de Pierola. Acá se inicia el segundo civilismo. ¿Por qué no cuentan a Pierola? Pierola representó un tránsito entre los militares y los civiles. No es parte de militar, porque no fue militar, ni de los civiles, porque aquí gobernó, adivina qué partido. Adivina qué partido gobernó en el segundo civilismo. No vas a creerlo. El único partido que había era el Partido Civil. El único partido que había hasta 1883. Una vez que ellos perdieron la guerra y los militares volvieron al poder, fundaron nuevos partidos. Surgieron 3 partidos más. El Partido Constitucional de Cáceres, el Partido Demócrata de Pierola, el Partido Unión Nacional de Manuel González Prada. Ambos partidos. Bueno, adivina. Pierola gobernó con el Partido Demócrata. En 1999, adivina qué partido volvió al poder otra vez. No vas a creerlo. ¿Qué partido volvió a ser? Vamos, ¿cuál crees? No, el demócrata fue el partido de Pierola, el gobernador del 95 al 99. Nada. No, el APRA no existía todavía. Te dije, no vas a creer qué partido vuelve al poder otra vez. No lo sacas.
Claro, fue el partido civil. El partido que quedó desprestigiado por la guerra con Chile, que supuestamente culpado de perder la guerra, volvió a la escena política otra vez. Acá retorna el mismo partido, ¿ah? Solo que estaba, ¿cómo dices tú? Remasterizado, con nuevos rostros. Pero era el mismo partido. Que la gente no aprendió la lección. Dice el peruano, nunca aprende. La profe. Pero hoy hablaremos la siguiente clase. Hoy día, ¿qué nos toca ver? El primer civilismo. ¿De acuerdo? Y adivina, el segundo militarismo y la transición de Piérola. ¿Sabes cómo llaman algunos al segundo militarismo junto con la transición de Piérola? Ya te he dicho que algunos les gusta ver la transición de Piérola como parte del segundo civilismo. Les gusta ver igual, porque Piérola es un civil. Pero ni yo ni Zamaco lo ponemos porque Piérola era enemigo del partido civil en cierta forma. No eran parte del mismo bloque político. Entonces, otros textos ponen al segundo militarismo junto con Piérola. ¿Y sabes cómo llaman ese periodo? Desde 1883 a 1899. ¿Sabes cómo lo llaman? Solo de tus textos. La reconstrucción nacional. ¿Por qué lo llaman así? A ver, dime. Vamos. ¿Por qué crees que lo llaman así ese periodo? Claro, por lo que pasó después de la guerra con Chile, muy bien, Pamela. Bueno, muchachos, apresuremos. Primer civilismo y segundo militarismo y la transición será como si fuese. Sin embargo, para entender el primer civilismo, rapidito tratemos los antecedentes. ¿Y cuál es el antecedente? La última parte del primer militarismo, ¿sí o no? Así es que borramos todo y vamos a compartir material. A esta distancia es todo. A esta distancia se escucha claro, jovencitos. Normal puedo pegarme más, pero a esta distancia está recontra bien. Ok, déjame compartir material a un minuto.
Jovencitos, compartir pantalla. Confirmen con audio. A partir de ahora yo no leo mensajes. Ya saben, confirmen con audio. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve, Sí. profesor. Genial. Ok. ¿Se reproduce la diapositiva? ¿Lo ven normal? ¿Ven la portada? ¿La carátula? Sí, sí se ve. Genial. Entonces, vamos con todo. Te dije que empezaríamos por los antecedentes del primer siglo. Este periodo va en 1872 con el periodo de los militares y termina la guerra con Chile. Ahora, repasemos los antecedentes. Son los últimos 4 años, para ser exactos, el gobierno de José Balta, desde 1868 pues, hasta el 72, como saben. ¿Qué debo recordarnos del gobierno de Balta? Cuando Balta gobernaba, cuando un intelectual importante que había sido ministro de Hacienda de otro expresidente, Mario Ignacio Prado, ¿de acuerdo? Su nombre es Manuel Fargabayo. Él había venido de Europa trayendo la novedad del positivismo y del liberalismo. Bueno, él tenía en la cabeza la ideología liberal económica, aunque aquí no le argumentó mucho y digo por qué. Pero lo que sí vino convencido de que, ¿sabe el positivismo? Enseña filosofía. ¿Qué dice el positivismo para una sociedad? ¿Qué es lo mejor para una sociedad? ¿Cómo una sociedad crece y se desarrolla? Impulsando qué cosa. La ciencia. La ciencia, la tecnología, el conocimiento, ¿cierto? Pues él vino con eso en la cabeza, ¿de acuerdo? Ya, así es que como si no es progreso, esa fue la ciencia y la tecnología, el Perú tiene que invertir en ferrocarriles. Entonces lo llamaron el profeta de los ferrocarriles. Había dicho eso desde la revista de Lima, la revista que él fundó. Estuve enfermo, su pata lo mandó a Huancayo, a Jauja, que descansara, y ahí vio el gran potencial económico de la zona. Y dijo, ¿por qué tenemos que importar el petróleo? No importaba trigo, por ejemplo. Tenemos que importar si hay harta tierra fértil. Si hubiera ferrocarriles que entraran la selva alta, la sierra y la costa, sería genial. Hay que hacer ferrocarriles. Costará un poco más, pero valdrá la pena. Bueno, en realidad costó mucho más de lo normal. Hacerlo mal los ferrocarriles. ¿Qué cosa? El costo que fue para el Perú. Ya iba a ser genial. Bueno, el hecho es que por eso y Balta le creyó. Balta a otra cosa que él alertó a Pardo, dijo que se viene una inevitable bancarrota, que los presidentes anteriores, por eso criticaba mucho a los militares, había sido una orgía fiscal, un despilfarro. Quizás no fue un despilfarro, pero es una serie de malas inversiones y malas decisiones económicas. Que si se quería en algo salvar la economía peruana, había que ir a ferrocarriles, pero que era muy tarde, una bancarrota venía tarde o temprano. Bueno, Balta, viendo pues que algo feo se iba a descubrir en algo productivo, y creyó que era la mejor forma de elegir ferrocarriles. Y para ello pidió un adelanto a los que tenían en ese entonces el negocio de Juan, y serán los nacionales, pero con el sistema de consignación. Pero los nacionales se negaron a dar adelantos al presidente, querían seguir pagando las rentas que entonces se pagaban. Recuerda que el sistema de guano tuvo 3 formas de explotación: el arrendamiento o alquiler a cargo, por ejemplo, de Dios. Luego la consignación durante el periodo de Castilla se lo dio la casa Gibbs. ¿De acuerdo? Pero en su segundo gobierno se le da a los nacionales, que estaban ya asociados, agrupados. Estos patitas se hicieron recontra ricos. Surge la primera burguesía peruana. Hicieron harta plata. Balta intentó que ellos financien los ferrocarriles con préstamo, ¿no? Pero no quisieron. Si quieren, iban a prestar al Estado, pero con sus intereses, como ellos establecían. Balta quería adelanto, no quería préstamos, porque estaba el guano como garantía. No, además no quisieron. Ya, para que veas el pensamiento de Balta, es como colócate. Si tú tienes un negocio que tú vas a hacer, que a tu casa tienes una ferretería, tienes un local que alquilas para que un pata ponga una ferretería. Muy bien, y el pata te paga 1,000 soles mensuales de alquiler por la ferretería. Y él la trabaja, pues, y saca su ganancia.
Muy bien, tú quieres un préstamo, es el dueño de la casa, dueño del local, no del negocio, el negocio lo tiene. Así que le quieres a él pedir un adelanto, te paga mensual. Y a él te puede adelantar en otro mes, quizás, ¿no? Claro, darte 1.000 soles más por adelanto del otro mes. Pero tú le pides que te adelante 5.000, que te adelante 5 meses. No, está idiota. O le pides esto, ¿no? Adelántame 10.000, 10.000 soles, vamos, adelante. Y los siguientes 10 meses, o sea, es como 10 meses. Los siguientes 20 meses de alquiler me pagas solamente 500. Claro, págame 500. Y así cumples, ¿sí o no? Los siguientes 20 meses me pagas 500 solamente y ahí sale todo. 10.000 me das ahora y 10.000 me das en los siguientes 20 meses. Ya asunto arreglado. Eso quería Balta. Balta quería un adelanto. Pero nacionales, estoy seguro que si tú fueras alquilar a la piratería tampoco quisiera, ¿no? Tampoco quisieron. Entonces Balta se contrató un buen ministro de Hacienda que se encargó en Francia de encontrar un buen gestor para el cual. ¿Sí? ¿Sabes qué fue su ministro de Hacienda? Un joven, ¿de acuerdo? Pero un ratito jóvenes, ya voy a... Creo que acabo esta vaina. Contrató los servicios de un joven ministro de Hacienda, Piñerola, recién se metió en política. Piedra se encargó allí en Francia de encontrar a alguien que quisiera darle ese adelanto al Estado. Así encontró a un judío, un banquero judío francés llamado Dreyfus, y con él se firmó un nuevo contrato. El sistema cambió. Dreyfus aceptó lo que falta a cambio de no una consignación donde varios tuvieran que tener negocios como los nacionales, sino quería solo para él el cuarto. Cambió por un sistema de monopolio. Así se firma el contrato Dreyfus. Obvio que el lo aprobó en París. Malta también no fue el Parlamento, no aprobó casa, pero se aprobó el contrato Dreyfus. Por donde lo voy a hacer a beneficios del Estado. Dreyfus no solo le daba adelantos al Estado, sino también una renta mensual de 80.000 pesos, además de que se ofrecía pagar los deudas cerca, que estaban legales entonces. Recuerda que con cada renta durante el Ecuador nos iban pidiendo préstamos para las obras públicas y demás. Bien, así que el Estado se debía de una cosa, se olvidaba de una deudaza y tenía un fuerte adelanto. Qué chévere. Pero créeme que con ese adelanto igual no bastaba para hacer los ferrocarriles que van a tener. Era el 7, proyecto del 7, grande, no eran los ferrocarriles chistosos que había hecho Ramón Castilla, Tacna, perdón, Lima, Callao, Lima Chorrillos, o el que hizo Echinito, Tacnarica. Eran ferrocarriles de gran envergadura que articulaban sierra y la costa, selva alta, sierra y costa. La idea era tener recursos para poder explotarlos, articular la economía, esa era la idea. Proyectos ambiciosos, 7 grandes líneas férreas, de las cuales solo Balta pudo hacer 4, y de las 4 solo se terminaron 2. El ferrocarril volviendo a Arequipa y el del Callao a La Oroya, ¿no? El ferrocarril central. Los otros 2 quedaron inconclusos. ¿Por qué? Ya vino la bancarrota, luego la guerra de Chile, la cosa fue horrible. Bueno, entonces no bastaba con el adelanto de Balta se hizo 2 superempréstitos, dando como garantía, bueno, que viene quién, de los banqueros ingleses a la Bueno, ¿quiénes quedaron recontrasados? Esta pregunta, ¿quiénes quedaron recontrasados por el contrato de Dreyfus? ¿Quiénes? ¿Quiénes perdieron su mamadera? ¿Quiénes perdieron el negocio del guano? Dímelo. ¿Quiénes? Un poquito más fuerte. Los nacionalistas. Exacto, los consignatarios, bueno, los ex consignatarios nacionales. Estos patas son los que fundaron el partido civil. ¿Con qué idea? De llegar al poder. Claro, se les pasó por la mente un golpe de Estado, no, pero prefirieron hacerla la legal. Reunidos en la casa de Antonio García, uno de los fundaciones del Ecuador más ricos. Habían varios, Manuel Parro también era secretario. Reunidos en la casa funda el partido civil y escogen a uno de los intelectuales más reconocidos. El mismo, el profeta de los ferrocarriles, Manuel Parro de la Valle, lo escoge como su cabeza de partido. No fue el fundador
fue la cabeza del partido. Bien, su meta, llegar al poder. ¿Para qué? Para recuperar el control peruano. Y le pusieron sus ojos en algo que también falta. Había dado en concesión a capitalistas ingleses y chilenos. O al profe, el Salitre. ¿Sabías eso? También le pusieron sus ojos. ¿Qué hizo Balta con la plata? ¿De acuerdo? De Dreyfus y los empréstitos que hizo en Inglaterra, dos súper empréstitos, que dejaron al Estado, pero recontra endeudazo. Ferrocarriles, pero mira, con toda la deudaza parecía una, o sea, no una buena inversión, pero parecía razonable. Es como si tu viejo se endeudara un montón para comprarse, no sé, una Custer, pero con la Custer va a poner un negocio. Entonces, ¿pero de dónde vas a sacar la plata? Tienes que pagar la plata del préstamo y pagar la Custer que te has comprado en partes. ¿De dónde, baboso? De mi trabajo voy a pagar el préstamo. ¿Y la Custer cómo se paga? Dime, ¿cómo se paga la Custer? ¿Qué piensa tu viejo? ¿Cómo se paga la Custer? Tu papá piensa pagar el préstamo que se hizo con su trabajo, que es, no sé, como ingeniero, como abogado. ¿Y de dónde paga la Custer? Vamos. Trata de deducirlo. ¿De dónde? ¿Con qué? ¿Es en serio? ¿No tienes mentalidad de, no sé, negociante o algo? Pues con la misma Custer, ¿no? Que la misma Custer se la pague, que la trabaje. Que ponga un negocio con la Custer, pues ¿dónde la va a hacer? ¿Para pasear? Que ponga un negocio de movilidad escolar, no sé, de, de turismo, algo parecido. Igual es con los ferrocarriles, así se pensó. Que los ferrocarriles una vez terminados, con el mismo ferrocarril se pueda pagar el préstamo, ¿no? Porque iba a salir de transporte, iba a cobrarse flete y demás. Esa era la idea. Ya todo parecía estar calculado. Yo estaba endeudazo, pero se podía salir de eso. No imaginar lo que vendría después. La profe, qué feo. Esos ferrocarriles costaron un huevo de plata, muchacho, un montón más de la cuenta. Porque el Perú es un papel arrugado. Por geografía debería saberlo, ¿no? La costa tiene relieves llanitos, la costa es una llanura desértica. Estados Unidos también es una gran llanura, una pradera es. Planita, planita. Hace progreso ahí fue Pichanga, Chile también. Ingeniero de renombre en esos ferrocarriles en Estados Unidos. Henry Mays, también en Chile fue contratado para que haga ferrocarriles. El Perú también lo llamó, pero el Perú era otra cosa. Hubieron otros ingenieros que no querían quemarse, no se arriesgaron. El hombre aceptó. Pero, ¿por qué? Porque era muy bueno, ingeniero. ¿Por qué crees que aceptó? Dime, ¿qué pidió a cambio? Cuando hay dificultades para algo, ¿es fuente de qué? ¿Se aprovecha para qué? Dilo. ¿Más dinero? Ya, eso parece lógico. Claro, si es algo más difícil, cobras más, ¿no? Por tu chamba, por tu trabajo, eso parece lógico, eso parece justo. Pero hay algo también malo que se presta cuando hay complicaciones. ¿Para qué? ¿Para qué se presta? ¿No sabes? Para la corrupción. Es lo que hizo Odebrecht, acá en el Perú también. No sabes geografía, ¿no? A ver, dame 10 relieves de la sierra. Todos son feos, todos son arrugados, escarpados. A ver, dame relieves de la sierra. No sabes geografía, ¿no? A ver, vamos. Nada. Qué mal, jovencito. A ver, en la sierra encontramos montañas, picos, quebradas, estribaciones, ¿de acuerdo? Encontramos acanaladuras, caños, desfiladeros, barrancos. Encontramos mesetas, encontramos pasos o abras, encontramos volcanes, encontramos nudos, un huevo de relieve, todos son feos, todos son horribles.
Con cuevas. A la profe, sí, es horrible. A ver, vence esa geografía. Me se prestó la corrupción, cobró más de la cuenta. ¿Qué vas a hacer? Sí, me sacó una gran tajada también. Y Balta, pues, a nada, no quedarse. Aceptó. Ten cuidado con eso, se llaman ciertas limitaciones. Bueno, profe, el hombre hizo los ferrocarriles, claro que costaron un montón. Bueno, profe, ya. Le dije que se inició la operación de salitre. Falta le del negocio del salitre a una empresa anglo-chilena, o sea, de capitales ingleses y chilenos. La compañía de salitre y ferrocarriles de Antofagasta se llama. Bien, con ese dinero hizo ferrocarriles y también aprovechó de ampliar las obras públicas en Lima. Lima aumentó, ya había desde la colonia, desde Pizarro que fundó Lima, el virrey Melchor de Navarra Rocaful había amurallado Lima. Y Lima tenía un montón de población. Hacía rato que había demanda por crecer la ciudad. Balta amplió la ciudad. ¿Sabes? Cuando Pizarro fundó Lima, este era el río Rímac. Y aquí fundó la plaza. Estaba la casa de Pizarro, hoy Palacio de Gobierno, la catedral, la cárcel y el hospital. De ahí se fundaron los demás lugares, con estilo de América. Claro, ¿sí o no? Y adivina, luego el virrey hizo 3 murallas. Claro, 3 murallas que rodeaban Lima. Durante el gobierno de Balta, Meis le hizo la chambita, derrumbó las murallas de Lima. ¿Sabías eso? Claro, para ampliar la ciudad. Se hicieron 2 nuevos distritos. Se derrumbó esta muralla, esta. Y aquí se hizo un nuevo distrito. Las tierras agrícolas, porque Lima era un montón de tierras agrícolas, Lima era fértil. En estas tierras agrícolas se fundó un distrito. ¿Sabes de quién era propiedad? De la esposa de Chinique. Su nombre era Victoria Tristán, era hermana de Flora Tristán. ¿Cómo se llama ese distrito hoy en día? ¿Cómo se llama? ¿No sabes? Es la Victoria, en homenaje a ella. Y esta muralla derrumbada, hoy es la Avenida Grau. Luego se derrumbó esta muralla. Y acá se hicieron cementerios. Sí, para la gente. ¿Sabías? El presbítero maestro y el del Ángel. Claro, por ahí hoy día pasa el tren rumbo a San Juan de Lurigancho. Y acá se hizo una avenida también, lo que hoy día es la avenida Alfonso Ugarte. Pero el otro distrito estuvo a la espalda del río. Dime, ¿cómo crees que llamaron ese distrito? También eran fondos agrícolas. Nada, este está locazo, lo llamaron el río. Por el río, también que está a la espalda del río. Para llegar a ese distrito, ¿qué construyó Balta? Construyó, lógico. Luego la clase, porque ¿qué? Y se escuchó bien feo. Un puente, ¿sí o no? El puente Rímac, que hoy se llama Puente Balta, que hasta ahora está intacto, soportó terremotos y demás, bien hecho, pues. Lo hizo Meis también. Gran ingeniero, pero la costó un montón de plata. Ahí está. ¿Qué te parece? Se amplió Lima, acá. Bueno, adivina, te dije que los secas enteros fueron un partido civil. De arranque postularon elecciones y ganaron. Sí, le ganaron a Chiriquí, que quería volver a ser presidente. Bien, entonces ya faltaba poco para el cambio de mando. ¿Sí? Las obras de construcción de la muralla de Lima, el puente Rima, me acuerdo, el Palacio de Exposición, se construyó lo que hoy día pues es el Museo de Arte de Lima, pues está el Parque de la Exposición. Ahí Pedro Ruiz Gallo lució un invento alucinante, un reloj de más de 10 metros de altura. Ricardo Palma publicó sus tradiciones peruanas. Montero, los funerales de Atahualpa, lo casan, todo lo que dice. Bueno, faltando una semana para el cambio de mando. ¿Quién ganó el servicio de faltando una semana, un grupo de coroneles y hermanos llamados Tomás, Marcelino y Silvestre Gutiérrez, ¿de acuerdo? Tomaron el control del poder.
Quisieron obligar a Balta a que conozca las elecciones, pero Balta no acepta. Eran militares conservadores que querían mantenerse. El mayor de ellos se proclama presidente, Tomás Gutiérrez. Lo siguieron Marceliano, Marcelino y Silvestre Gutiérrez. Pero de acuerdo, Balta no acepta, entonces lo apresan. Faltando pocos días, de acuerdo. O sea, 3 días después lo fusilan. Lo fusilan en su cama, en la cárcel donde estaba preso. La población se entera, ¿qué está pasando? Porque quiere reconocer las elecciones. Al final la población limeña reaccionó de manera violenta, los echó a golpes a uno de ellos en su paradero del ferrocarril Lima-Callao, que hoy día es la línea colonial. Lo encontraron y lo mataron a golpes, a los otros dos cerca al puerto. Los desnudaron y los colgaron de la catedral de Lima. A la que se así, sí reaccionó. Para el 26 de julio estaban recontra muertos. El 27 nos quemaron en la plaza. A la profe. El 28 de julio, María Merencia Ceballos, de acuerdo a un vicepresidente de Malta, se la banda presidencial a Manuel Parra Lavalle. Con estas bonitas palabras: soy el primero en llegar al poder sin el apoyo de las marionetas, le dijo. Así fue el tránsito del primer militarismo al primer civilismo con sangre. Qué feo, ¿no? A ver, Chacón, responde. La elección presidencial de 1872 se caracterizó por la participación por primera vez en un partido político organizado y dominado el Partido Civil. La victoria de este partido en las elecciones de 1872 provocó la reacción opositora de quienes, a ver, ¿quiénes se opusieron? Vamos, Chancón. Que la clase se hace larga porque tú te tardas en responder. Nada. Profe, los hermanos Gutiérrez, que los dos se encuentran en las claves, ellos representaban solo a un sector del ejército. solo a un sector, pues, los conservadores, nada más. ¿Por qué? Porque buena parte del ejército también estaban de acuerdo en que era hora de dejar que los civiles gobernaran. Lo habían hecho mal. Había miembros prominentes del ejército que apoyaron a los civiles. ¿Tienes un ejemplo? Miguel Grau Seminario. Él era líder en la marina y sin embargo, creía que era hora que los civiles se gobernaran. Bueno, así estaban los presidentes que aspiraron los civiles. Veamos pues cómo les fue a los civiles. El gobierno civil. A ver, ¿quién fue el primer presidente civil? Manuel Parra Lavalle. ¿De acuerdo? Él era hijo del intelectual Felipe Parra y Aliaga, que también fue literato, ¿no? Conservador, pero era en teoría de mente liberal. Gobernó del 72 al 76. Cumplió sus 4 años de gobierno, por si acaso. Ya. A ver, creo que me puedo cambiarme de ocasión. Y ahora, jóvenes, ¿cómo se escucha? ¿Bien? Confirmen. Sí, profesor.
Ya, Se escucha mejor ahora. ok. Él gobernó desde 1872 hasta 1876. ¿De acuerdo? Terminó su periodo de gobierno, pero no con mentiras, ya verás lo que viene después. A ver, profe, ¿qué debo saber de su gobierno? Mira, el partido es lo que tener un gran debate en historiografía. Y San Marcos aprovecha ese debate para hacerte un montón de preguntas. Tienen grandes ventajas con respecto a los militares. Era la primera vez, él, este párrafo de Pablo Valle, era un intelectual, aparte de economista, el hombre banquero, metido en negocios, era uno de los grandes ricos del Perú, miembro de los consignatarios nacionales cubanos, perjudicado por el contrato Dreyfus. Estuvo en Europa mucho tiempo, así que idiota no era. Y es el primer presidente que quita el poder con un proyecto bajo el brazo. Que él es ningún presidente que le había dado un proyecto de gobierno. Él tenía un plan, un proyecto civilista, el de su partido. Así es que improvisado no era. Ah, qué loco. Y su proyecto lo presentó ante el Congreso. Recuerda que él fue el que avisó que se vendría una bancarrota. Él prometió en su foro del Congreso, prometió que haría lo posible porque la bancarrota no se produjera en su gobierno. Bueno, y lo cumplió, pero ahora júzgalo tú, júzgalo. ¿Por qué? Porque mira también, o sea, a veces las cosas tienen mal o no, pero a veces las cosas no basta con que siempre buena voluntad. Mira lo que pasó. Es para que veas. Un padre, dime esto, antes que empiece. ¿Está bien que un padre invierte en la educación de su hijo? ¿Sí o no? Nada más. ¿Está bien? Sí, Alguien que me diga no. ¿Quién puede ser ahí el rayado, el loco que diga, no, profesor, está mal? Nadie. Bien raro que alguien diga no. Pues bien, él invirtió en algo que hace tiempo, era el primer punto del proyecto civilista. Era el primer presidente que invertía de manera seria en educación. Que antes hubieron otros, sí, pero fue una forma chistosa, como para paliar. Ramoncito Castilla, primer reglamento de instrucción pública, por ejemplo. Agustín Gamarra, creación de escuelas primarias en las principales ciudades. Pero declarar educación primaria pagada por el Estado, ¿sí? Sí, gratuita y obligatoria, ¿te parece? Y la ley decía que era de todo el país. La ley decía que era para sumar a los indígenas al proyecto nacional, para convertirlos en ciudadanos responsables. Bueno, ahí estaba la ley, pero se hizo muy poco porque sea nacional como el dijo. Fue en todo el país, pero solo en las ciudades. No se hizo casi ninguna escuela en el área rural. O sea, fue en los sectores. ¿Había ciudades en el país? Sí, pero muy pocas. ¿Ah? Ciudades, Arequipa, está en el interior, está en la sierra. Cusco, es una ciudad también estaba, desde la colonia estaba el Cusco, ¿no? Desde los españoles estaba fundada. Era pequeña, la más grande, la más poblada de las ciudades capitales, pero era Lima. Pero había otras, Trujillo, Chachapoyas, Sierra San Juan de la Frontera en ese entonces, Huamanga, claro, Huancavelica, Cusco, como te digo, Arequipa, había varias. Jauja, había varias ciudades. 17 eran más o menos. Ya, en esas ciudades se hicieron escuelas, 3, 4, 5 escuelas primarias, obligatorias y gratuitas. Sumamos, afirman que cerca de 20.000 muchachitos se beneficiaron. Ya dicen lo mismo, quizá más, pero la gran mayoría de la población indígena, de donde vivían en las áreas rurales, en el campo, ellos no vieron ese beneficio, pero al menos es algo, pues es un avance, ¿no? Claro. Otra cosa, ¿cree que fue lo único? Yangas, él quiso llenar al Perú de técnicos, de científicos. ¿Cómo? Con escuelas y colegios para ingenieros. Creó el colegio de ingenieros, que 52 años más tarde será la UNE. Creó el colegio de agrónomos, que algunos años más tarde será la agraria. Creó la escuela de artes y oficios, que fue el Instituto José Pardo. Uy, si tuviera un montón de cosas, ¿eh? Así es que el hombre se puso serio, se las pilas en la educación, lo máximo. Continuó con las obras públicas, hay la política ferrocarrilera de Balta, construyó el monumento a los caídos en el combate del 12 de mayo,
que hoy día se llama la Plaza 2 de Mayo. También terminó el hospital que hizo Balta, el más moderno de Sudamérica en su momento. También continuó, él era el profeta de los ferrocarriles, tenía que terminar con los ferrocarriles, obvio, ¿cierto? Así que, bueno, hasta ahí, genial, ¿no? El segundo punto causó revuelo en el Parlamento. ¿Cuál fue? La austeridad fiscal. ¿Qué se hizo por el urbanismo? Ya austeridad fiscal, o sea, reducir el gasto público. Él dijo que el Estado gastaba mucha plata y por eso venía la bancarrota. Excesivo gasto en burocracia. Te dije que el dinero del gobierno se gastó más en burocracia, tanto civil como militar. Excesivo gasto burocrático. Hubo un juego de despidos. ¿Quiénes se enfrentaron? Pues profesionales que trabajaban para el Estado, burócratas, se vieron perjudicados. Y los militares de bajo rango. Subió los sueldos a los militares de alto rango para tener apoyo militar. Pero la mayoría de soldaditos se vieron perjudicados, quedaron recontrasados. O sea, había gente de peso, o sea, me refiero a profesionales, intelectuales que quedaron recontra perjudicados, asados por los civilistas, ¿sabes? Hubo despidos, todavía de otra. Pero lo que rayó fue que parte de esa austeridad, parte de esa reducción del gasto público, es dejar de comprar armamento. Dijo, no se va a comprar armamento, se va a reducir el gasto público militar también. No faltó, pues, ex senadores, ¿de acuerdo? O sea, perdón, ex militares que eran senadores, que le dijeron, ¿tú estás imbécil? ¿Qué te pasa? Chile ha comprado ya 2 superbarcos. Hace 17 años que no renovamos nuestro aparato militar. Es hora de comprar más barcos modernos. Ya hay acorazados, ya han adquirido 2. Si ante una eventual guerra nos van a revolcar, no compraremos armamento. Tenemos negocios con Chile, no guerra. Además, no limitamos con Chile, no faltaron pues a los diputados que lo apoyaron, no amarlo. Así, ¿qué guerra con Chile? Oye, Chile no limita con nosotros. No pasa nada, ¿de acuerdo? Subestimaron la alerta de algunos. Pardo, ¿sabe qué se le ocurrió para esa demanda que hicieron de que iba a haber una guerra con Chile? Van a aliarse con Bolivia, idiota, no limita con nosotros, pero hacen una alianza con Bolivia y juntos nos harán la guerra. Entonces Pardo se le ocurrió firmar un tratado secreto de autodefensa con Bolivia, conocido como el Tratado Ribaúlo Benavente, para evitar ese conflicto. Entonces sí, mató 2 pájaros de un tiro, no compra armamento y evita que Chile haga una alianza con Bolivia para hacer una guerra. Invitaron a Argentina, el presidente acepta, la Cámara de Diputados también, pero la Cámara de Senadores no acepta, porque tenían problemas microescenarios de la Patagonia. Bueno, miran, a eso no compró ni un maldito fusil, nada para renovar, nada. Preferí invertir en educación, ¿de acuerdo? Y hasta ahí, antes de darte el tercer punto de su planteamiento civilista, ¿qué te parecen sus medidas? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Solo te voy diciendo esto, ¿de acuerdo? Ya, sí. Ves sacándolo cuenta. Vamos con el tercer proyecto civilista. ¿Cuál, profe? El control total de nuestros recursos. Control total. Había 2 recursos que el Estado tenía y que valían mucho en el extranjero. Uno venía perdiendo valor, pero todavía compraban en el extranjero. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿El guano? El guano. ¿Pero en manos de quién estaba? ¿Te recuerdas? Dreyfus. Se lo dio Balta, que ahora estaba muerto. Ellos tomaron el poder para quitar el control y se lo quitaron, se lo dieron a una firma llamada Rafael Hijo, que también tenían accionistas peruanos, que eran ellos. Pero al haber poco guano libre, fracasó ese contrato. El contrato de Rafael Hijo terminó en manos de Dreyfus al final. Dreyfus reclamó una indemnización por ello, que sirvió de pretexto también para luego dejar de cumplir sus obligaciones. Ya, con el guano, bueno, quisieron, pues lo dejaron ahí. Ahora falta otro asunto, el salitre. ¿Te recuerdas? Te dije que pusieron sus ojos en el salitre. Pero en manos de quién estaba el salitre? Chile. No solo de Chile. A Bolivia. Bolivia no, Bolivia tenía su propio salitre. El salitre peruano en Tarapacá, Balta se los dio a capitalistas de qué país. Que dije en la compañía de salitre ferrocarril de Antofagasta, que era de capitales. ¿Qué dije yo? ¿Qué palabra? Claro, dije capitales anglo-chilenos. Claro, ingleses y chilenos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué crees? Trataron de hostigarlos con la
con la firma del estanco del salitre, obligándolos a venderle el salitre al Estado peruano, para luego el Estado revenderlo. Pero como no funcionó, decidieron al final estatizar el salitre. Sí, lo expropiaron. ¿Quiénes quedaron recontrasados con esa medida? ¿Quiénes crees? Quedaron con la situación de salitre. ¿Quiénes perdieron el control de salitre? ¿Quiénes? Los chilenos. Ingleses. Chileno, pero sigues con Chile solamente. ¿Quién más? Los ingleses. También, pues recontrasados. ¿Y por qué tomó esa medida? Él representaba a qué partido. ¿A qué partido? ¿Y el Partido Civil por qué estaba integrado? ¿Quiénes lo formaron? Liberales. Liberales, pero ¿quiénes eran? ¿A qué se dedicaban antes? ¿No te acuerdas quiénes fueron los fundadores? En la casa de Antonio García García, te dije. ¿Quiénes eran ellos? Oye, de nada sirvió ver los antecedentes. Nacionalistas. Los ex consignatarios nacionales del guano. Eran patas picones que querían tomar el control pues, de los recursos. Por eso tomó esa medida, Pardo. Él era de mentalidad liberal, y un liberal jamás estatiza. Un liberal siempre fomenta las inversiones. Mientras menos el Estado se meta, mejor. ¿Y por qué toma esa medida contraria? Porque tiene que seguir los intereses de alguien. La única manera de quitárselos a los chilenos es estatizándolos. Y una vez estatizándolos, se le dio el control de los nacionales. Ya, pues estaba traicionando sus principios, pero tenía que servir intereses, ¿no? De cierta gente. Obvio. Ahora que sabes eso, dime, ¿buen o mal presidente? Solo te digo, ¿de acuerdo? No sé si impulso educación, pero no es el momento. ¿Tú qué hubieras hecho? Chile se armaba hasta los dientes. Encima, ¿de acuerdo? Le quitas el negocio del salitre. También a los ingleses, ¿qué dice Inglaterra? Al toque asoció a Chile para allá acelerar la guerra de una vez. Encima no compras armamento, no lo renuevas. Una de las razones por las que Chile no ganó la guerra es porque nos agarró con armamento obsoleto. Claro, teníamos armamento, pero no se comparaba. Mira, en el plano terrestre sus fusiles tenían disparos de mayor alcance. Así que empezaba la batalla y ya morían peruanos y no moría ni un chileno. Sus fusiles tenían más alcance, sus cañones también. Y los barcos, ni qué decir, eran acorazados, doble blindaje. Y sus granadas que disparaban, las nuestras, explotaban con el impacto. La de ellos perforaban el blindaje y explotaban dentro, generando más daño. Pero, profe, solo hay 17 años de diferencia militar. ¿Tanto invento puede haber en poco tiempo? Oye, en tan solo 5 años puede haber diferencia militar. En la Primera Guerra Mundial, con 2 años no hay diferencia, Alemania se fue al diablo. Si no hubiera inventado la bomba atómica también. El radar lo inventaron los ingleses un año antes y ganaron en el aire a la Luftwaffe. En la guerra franco-prusiana, los rifles prusianos disparaban más largo que los franceses, entonces también le ganaron. En la guerra es así, la tecnología es alucinante. La guerra del Golfo, las minas antitanques, los iraquíes hicieron lo suyo contra los norteamericanos, que no lo habían inventado. Fue el ocaso. Bueno, así es que y él decidió no renovar el arma. Y encima firmó el Tratado Secreto de Mutua Defensa que Chile usó como pretexto para declararnos la guerra. ¿Todo para invertir en qué? ¿En qué? ¿En qué invirtió? Educación. En educación. Pero bueno, profe, es una inversión a largo plazo. Yo no digo que no se debe invertir, pero es una inversión a largo plazo. Esa vaina no se ve después de un montón de tiempo. Por eso, ponte en el lugar de tus padres. ¿Por qué crees que se rayan? Cuando te ven a ti, no sé, con un enamoradito, enamoradita, corre en peligro toda la inversión que estás haciendo. ¿Sabes desde cuándo invierte tu educación? ¿Desde cuándo estás invirtiendo? ¿Lo sabías? ¿Desde cuándo?
¿Habla desde cuándo? ¿No sabes? Desde que te matriculó en PAC. ¿Desde cuándo te metió en tu educación? Dice, que no Desde que vale. nacemos. Para algunos, ¿no? Estimulación temprana. Lo ponen en kinder, en taekwondo para 2 añitos y no sé qué vainas, en serio. Y viene el inicial, 3, 4, 5 años. De ahí viene la primaria, toda la secundaria, sin contar el uniforme, los útiles, los programas de verano, sin contar el inglés, que también te si continuara la academia, la prepa, los libros. Es una inversión enorme, muchacho. Para que llegues al 4º año de la universidad, dejes la carrera. Yo fuera tu padre me suicidio, en serio. Qué fea vaina. Entonces, entiéndelos, pues, por qué se desesperan, por qué el control. Confía en mí, papá, como si solo dependiera de ti. Los errores que tú cometes, si solo dependen de uno, como la gente cree, ya, pues normal, ¿no? Confía en mí, papá. No, yo sé que mi hijo es inteligente, normal, no pasa nada. No solo depende de ti. También están las estafas, los engaños, los fraudes. Cuidado con eso. Confía en tus padres, ponte en sus manos. ¿Acaso quieren lo mal para ti? Mira, él invitó en educación. Y no era el momento. Yo hubiera sido él, yo invierto en armas primero. Claro, la educación puede esperar. Invierto un poco, ¿no? Pero puede esperar. No, él vino ahí en Europa metido en la cabeza educación, 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 educación. Ahí están las consecuencias. Ahora te pregunto, ¿los civilistas son los culpables de la derrota en la guerra? ¿Sí o no? Habla. Él y su grupo, el Partido Civil, son los grandes culpables de la derrota en la guerra, por todo lo que te he contado. Parecieron. Solo te digo que en su momento la gente sí los culpó. Tú lees los periódicos de la época, la gente los odiaba y los culpaba. Pero no son los únicos. La vaina vino desde atrás. Las razones de fondo vinieron desde atrás. Pero ellos, digamos, que agravaron el asunto. Y a veces, ahí están, ellos son los que pagaron pato. El término pagar pato es un término muy peruano. Está en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Léete, hay una que se llama El que pagó el pato. Léete. Qué feo. Así es para llorar la historia. ¿Te recuerdas que hubieron un huevo de descontentos? Un montón de gente intelectual y profesional descontenta. ¿Por qué fue? ¿Recuerdas? ¿Por qué? ¿No te acuerdas? Porque era un montón de gente descontenta con los civilistas. Al toque. ¿No te acuerdas? Porque hubieron muchos despidos. Un montón. Esa gente adivina. No falta, pues, no falta la gente, el aprovechado político que aproveche el descontento para iniciar la crítica. Adivina quién fue el político que sale a la palestra. ¿Sabes a quiénes odiaban los nacionales? ¿Te recuerdas quién escribió el negocio del guano? Balta, ¿no? Pero no fue Balta, sino el ministro. ¿Quién fue el ministro de Balta? ¿Te acuerdas quién contrató él para que les quite el negocio del guano a los nacionales? Y en París encontró a Dreyfus y firmó con él el contrato. ¿Quién? Nicolás de Piérola. Piérola. Claro, que Piérola. Estos patas, los ciclistas odiaban a Piérola y el odio era correspondido, pero también los odiaba a ellos. Quería hacer carrera política y aprovechó que la gente ahora los odia a ellos para salir a la palestra. Así fue Fujimori. Perdón, digo, Toledo, nada, no pasaba nada con él en 95, sale a la palestra, pero no, que la gente, sí, Fujimori venció el terrorismo, no sé qué más. Pero desde que la gente empezó a odiar a los Fujimori, y ahí Toledo empezó a salir a la palestra. Claro, marcha los cuatro suyos, mira los Vladimirios. Uf, se catapultó. La gente lo tomó como su líder. Son aprovechados políticos. El aprovechado político fue Piero, no fue idiota. Cada rato estuvo fregando a los civilistas. La rebelión más famosa durante el gobierno de Pardo fue la rebelión del Talismán, usando un buque de ahí el nombre de oficial del Talismán. Todo un personaje, le decían el califa por su típico corte que tenía a la Segundo gobierno de Mariano Prado. Y ese
También miembro del partido, era un ex militar retirado. Había sido presidente del Perú, ahora era eminente miembro del Partido Civil. Él debió gobernar hasta el 80, pero vino la guerra con Chile. Más piña, en su gobierno estalla la bancarrota fiscal que tanto había dicho Pardo. ¿Qué es eso, profe? El Estado no pudo pagar sus obligaciones. Estuve con deudas alucinantes. Piérola seguía fregando a los civilistas, porque la gente odiaba los civilistas. Había una fuerte crisis económica, y Prado trató de solucionarlos con harto impuesto, una fuerte regla tributaria. Uy, la gente que tiene negocios más se opuso a los civilistas, y Piérola usó ese descontento para iniciar movimientos. Yo quería tumbarse, ¿entiendes? A como de lugar, así como ahorita Keiko a Castillo, a como de lugar quería tumbárselos. Fue protagonista de dos. ¿Cuál es, profe? La batalla de Cango, ¿de acuerdo? Y la superación del Huasco. Su gente, en ese entonces llamado los pierolistas, porque después se fundaron un partido, llamado el Partido Demócrata después, pero por ahora no. Se robó el Huáscar. Adivina, Prado, harto de Piérola, le pone precio a su cabeza. Dos buques ingleses, tipo piratas, enterados de la recompensa, se van a buscar al Huáscar para capturarlo otra vez, no recuperarlo. Pero el Huáscar se enfrenta con ellos, frente a las costas del Pacocha. El compadre Pacocha, el Huáscar logró hacer huir a la Damatis y al Yetis, que eran los buques ingleses, que eran pues de menor valor, no cuantía. Y en Lima se enteraron, lo llamaron la hombrada de Piérola. El nombre era un término, una jerga, la hombrada. Hombrada es como decir hoy día, pues, macho, qué valiente, algo por ahí. Prado estaba volviendo a Piérola un héroe. Para evitar eso, entonces, decide darle la amnistía a cambio de que devuelva al Huáscar. Y así fue, el hombre terminó en Bolivia, atentado en el Congreso. Para muchos historiadores, esto generó una crisis política que era muy rara, ¿no? Generó las condiciones necesarias, previas, generó así el panorama tétrico antes de la guerra. ¿Qué pasó? Ves a la izquierda a Pardo, el primer presidente civil, terminó su gobierno y gobernó Prado. Pardo tenía negocios en Chile, se fue a Chile por un negocio, volvió, y como político que era, no quería manejar la política. Se metió al Congreso, al Parlamento, fue senador y pronto fue elegido presidente de la Cámara de Senadores. Pero con su típica política y manera de pensar de que hay que reducir los gastos, estaba cocinando una ley, la ley de cabos y sargentos se llamaba, donde proponía que no todos los militares puedan ascender. Hoy esa ley es una realidad. Claro, el ascenso no es para todos, igual en la policía. Hay oficiales y suboficiales. Los oficiales no ascienden hasta cierto rango. Él estaba cocinando esa ley en el Congreso. Los militares pues se enteraron, no faltan los soplones. Pucha, y adivina, un sargento de guardia, justo el que hacía guardia en el Congreso, le hacen el saludo oficial cuando debe entrar, y después que termine de pasar, se voltea y grita: ¡Viva el pueblo! ¡Muerta al infeliz! Le disparó a la espalda, quema ropa, al lado. Se desangró como media hora, y terminó muriendo. Mataron al ex presidente Manuel Parra. Siempre fue el sargento de guardia Melchor Montoya. Claro que lo persiguieron, estuvo en Cana. Su sentencia salió recién durante la guerra con Chile. Sentencia, fusilado, murió fusilado. La muerte de Pardo generó toda una crisis política. Los diarios, PT, todo se dijo. Hay un complot de los sargentos. Va a haber un golpe militar de los bajos militares. Nunca ha habido un golpe militar de la baja guardia. Jamás. Otros no, fueron los pierolistas, no es que odiaban a los pierolistas. Fue Piérola, el sargento, el vinculado, es su cuñado. Dijeron que Piérola tenía tres hijas y dicen que él lo enamoraba. Se dijo de todo. Claro, creo que es de la época, si revisaras. Alucinante. La prensa chicha, basura, eso no es de ahora, es hace tiempo. Incluso hasta dijeron que Prado también tuvo que ver con su asesinato. Como sea, había una crisis política alucinante. En ese contexto, otra noticia llegó. ¿Qué? Chile nos declara la guerra. ¿Qué? ¿Cómo ocurrió? El presidente Prado se entera que el presidente de Bolivia, ¿de acuerdo?, declaró a su país en estado de guerra con Bolivia. Y Prado no puede creerlo. Si Bolivia se iba a la guerra, teníamos que acompañarla porque tenemos un tratado secreto en otra defensa. Así es que envió al diplomático Antonio de la Valle para que vaya y arregle ese asunto inmediatamente. ¿Cómo? Propiciando la paz, tratando de evitar que el conflicto se dé. Pero
Lavalle no pudo hacer mucho. Esa caricatura, que es de un periódico chileno, revela, ¿no? Chile conocía la existencia del tratado. Es lo que supuestamente tiene Prado y Daza ahí. Daza está vestido con mujer del presidente de Bolivia. Y San Domingo Santa María, que era el primer ministro, fue enviado por el presidente Aníbal Pinto para negociar con Bolivia posiblemente un trato para bajar el impuesto y hacer un pacto militar. Pero ya Daza tenía un acuerdo, ya tenía un amante. Eso es lo que te dice, pues ahí está la caricatura, ¿no? Era Prado, presidente del Perú, un tratado secreto. Pero eso, la periódico decía, ¿no? Que Bolivia y Perú tienen un acuerdo de entendimiento. Y de eso acusaron a Lavalle, de que Perú y Bolivia quieren atacar juntos a Chile. Y le declaran la guerra al Perú. Un 5 de abril de 1879. Piñazo. Todo se dio en menos de 2 meses. A la profe, qué piñatas ahí estaban. Responde. A inicios de agosto de 1872, el Congreso proclamó a Manuel Pablo Lavalle como presidente de la República, cargo que ejerció hasta 1876. Parry Lavalle es reconocido como el impulsor de la modernidad en el Perú e impulsor de la educación pública. Sin embargo, también es reconocido por, a ver, Parry Lavalle, ¿por qué es conocido también? Ser el presidente que tomó medidas estatistas con los recursos naturales de la República. Claro, está dice el salitre, ¿cierto? Muy bien, Chacón, muy bien. La gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria fue una medida de gran trascendencia social aplicada por Pardo y Lavalle. Pardo y Lavalle, qué fácil. Durante el primer civismo, el Perú suscribió un tratado secreto de alianza defensiva con el vecino país de Bolivia, con el propósito de neutralizar los afanes expansionistas de Chile. Chile, qué fácil, muy bien, muestra. El proyecto proponía un sistema de gobierno que estuviera sostenido por el fortalecimiento de las instituciones, lo que debía complementarse con el desarrollo de una política que privilegiara la formación para el trabajo a fin de convertir a los en ciudadanos productivos. A ver, chancones. Beso. Ya, bueno, pero debiste leer un proyecto civilista, ¿cierto? Educativa e indígena. Muy bien, sí, es eso. Acá vamos a ver los siguientes presidentes aquí, bueno, por Lavalle y María Ignacio Prado, ¿cierto? Con Prado se inicia la guerra, el 2 de declaran la guerra. Para entender bien la guerra del Pacífico, vamos a hacerlo con un cuadro de doble estrada, ¿de acuerdo? Pero antes, las causas primero. Intereses capitalistas anglo-chilenos, recuerda, o sea, de capitalistas ingleses y chilenos. ¿Por qué? Por el control peruano, de salida peruano, boliviano, de Bolivia y Perú. Recurrente rivalidad, sí, y es que entre Bolivia y Chile había una recurrente rivalidad antes de empezar el conflicto. Para que entiendas cuál fue esa rivalidad, cómo se estalla la guerra, mira el mapa. ¿Ves el paralelo 25 del latito sur? Ese es el paralelo de frontera entre Bolivia y Chile. Este de acá. Hasta que llega a Bolivia un presidente chileno fino, o sea, amante de los chilenos, tiene entendimiento con ellos. Su nombre, Mariano Melgarejo. Este infeliz le dio a Chile una extensión más de frontera hasta el periodo 24, o sea, hasta por acá. O sea, esto ya era territorio chileno. Todo lo que es de color, ¿qué color está? Naranjita, palo rosa, no sé cómo llaman ese color. Amarillo, naranja, no lo sé. Ya, eso era territorio chileno, pero Chile quería aún más. En 1874 firman un acuerdo de medianería, ¿de acuerdo? Que se ratifica en 1878. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese acuerdo? Mira, supuestamente hasta aquí es de la frontera de Perú y Bolivia. Chile dijo, si aquí en mi territorio hay bolivianos explotando mi salitre, normal que lo hagan. Y les voy a cobrar 1.000 de impuestos, 3 centavos por cada quintal de salitre, a cambio de que aquí en territorio boliviano, si hay empresarios chilenos explotando salitre, que también paguen el mismo bajo impuesto, por favor, y que no se sube el impuesto sino después de 25 años como mínimo. Ese fue el tratado.
Bolivia aceptó, Chile hubo presión, no todos aceptaron, la Cámara de Senadores se opuso, pero el Parlamento sobornado, algunos pues y ministros sobornados por los chilenos, logró aprobar. Lo llamaron el Tratado de Medianería. Era una zona entonces de beneficios mutuos, si te das cuenta. ¿De acuerdo? Eso en realidad perjudicaba bastante a Bolivia, porque la mayor parte de los empresarios ahí eran ingleses y chilenos. Si habían bolivianos en ambas zonas de la frontera, eran trabajadores, más que dueños. De eso se dio cuenta en 1879, cuando llegó al poder un presidente nacionalista. Bueno, la otra causa, entonces ya sabes, primera causas económicas, la otra, el afán expansionista territorial, pues de los chilenos querían territorio. ¿Hacia dónde? Hacia el norte, ahí apuntaron. ¿Cuál fue el detonante? Un detonante como el impuesto de los 10 centavos. Y es que la Daza subió el impuesto, no respetó el tratado, lo subió de 3 a 10 centavos. Y eso Chile lo tomó como pretexto, porque violaba un acuerdo internacional, dijo él. Ah, caramba. Y con Perú, la existencia de Estado secreto, recuerda, Chile acepta la intervención del licenciado diplomático, recuerdas Antonio Lavalle que envió Prado para evitar la guerra, pero él fue en calidad de neutral. Cuando Chile le exige, en calidad de que se presenta, él dijo neutral, pero mentira, ustedes tienen un pacto secreto que pretende invadir Chile. Es cierto que es un pacto secreto, pero es de mutua defensa. Lavalle no negó, pero tampoco negó, lo que negó es conocer su existencia, no dijo que no tuviera, pero Bolivia, pero Chile lo tomó como un pretexto pues, para declarar una guerra a la causa. Para Argentina, porque también se paró la guerra, debe entender la situación de los beligerantes, o sea, militar. Mira, entre Chile y Argentina se firmó un acuerdo de paz, que si no lo hubieran hecho, Argentina hubiera peleado de nuestro lado. ¿Cómo así? Mira el mapa. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y Argentina. Estos dos últimos tenían un litigio. Argentina de facto ocupaba el territorio de la Patagonia, pero Chile la reclamaba como suya. ¿Sabes que Argentina se negó a firmar el Tratado Secreto de Mutua Defensa entre Perú y Bolivia? Se negó a sumarse, pero la posibilidad la tía. Durante la guerra, en 1871, Chile, para evitar que Argentina se sume, desiste de su pretensión en la Patagonia, se lo cede a Argentina. A cambio, Argentina le termina cediendo la tierra del fuego que hasta ahora es suya. Otro antecedente importante puede ser la superioridad bélica chilena. Te dije que no. Superioridad militar, terrestre, naval, pero debes tener claro esto. Chile tenía superioridad bélica, pero estaba endeudadaza. Esos dos superbarcos que había comprado le habían dejado misios, compraron al Estado, pero dejó misios al Estado. Y las armas que compró después, el equipo, se lo compró a los ingleses. Y estaba endeudadaza por Inglaterra, pero adivina cómo pagó su deuda, ya lo vas a ver, ya fue muy lista Chile. Ya, a ver, para el caso de que voy a mostrarte en la diapositiva, la superioridad bélica naval, ¿de acuerdo? Mostrarte la naval. Mira, por ejemplo, en el caso del Perú, su mejor barco era la fragata Independencia, que era una fragata semi-blindada, ¿de acuerdo? Con pocos pulgadas de espesor, pero era pesada. El Huáscar era ligero, era de madera, pero era un monitor semi-blindado solo en popa y en proa, lo que le permitía dar esporonazos al menos, pero su torre era giratoria. La Corvette Unión, que era ligera, que funcionaba a vapor y también tenía velas, o que hacía remonta rápida, pero por ser una corneta no soporta disparos de menos de, ¿cómo se llama? De los acorazados, que era el Cochrane de Calada. La cañonera Pilcomayo era un barco de menor cuantía, pero con cañones que permitían que al menos se desplazara la guerra. En cambio, Chile, el Cochrane y el Blanco de Calada eran sin parar sus mejores barcos acorazados, doble blindaje, ¿de acuerdo? En toda la cubierta, lo que los hacía muy pesados, poco maniobrables, por eso que solamente navegaban en alta mar, no navegaban pegadas a las costas, por eso es que el Huáscar aprovechó eso durante sus correrías, para que no lo vean. Se cubría de la neblina, de la bruma, y varias veces Gonzalo no lo vieron, pudo tener tiempo de hacer sus correrías en su momento. Pero en pleno combate la ventaja fue de ellos. La Covadonga fue un barco robado. ¿Robado de quién? De los españoles durante la guerra con España de 66. Y la Esmeralda, también fue un barco comprado en remate. Aquí, ¿recuerdas Tomás Alexander Cochrane durante la independencia?
Se robó el barco Esmeralda de los españoles. Se la termina vendiendo a los chilenos. Responde la preguntita. La Patagonia Oriental fue cedida por Chile a Argentina en 1881 durante el desarrollo de la guerra del Salitre, debido a... ¿Por qué? ¿Por qué le cede? ¿La B? No te entendí si hiciste B o D. Chile B. no ejercía la posesión en las tierras. Eso. No, es eso. Claro, ¿por qué le cede la Patagonia para Argentina? Pues no, se mete al conflicto apoyando al Perú, apoyando a Bolivia. ¿Sabes tú que en ese entonces había la posibilidad? Algunos militares argentinos ya apoyaban a los peruanos. En la batalla de Arica, hubieron militares argentinos como Roque Sáenz Peña, que contó en sus memorias, llegó a ser presidente de Argentina, contó en sus memorias las atrocidades que los chilenos cometieron en el repase. ¿Cómo crees que lo sabemos? La profe. Bueno, ahora sí, la guerra la contaremos con un cuadro de doble entrada. ¿Cómo así, profe? Y una línea de tiempo, ¿no? En la línea de tiempo te mostraré las etapas de la guerra, una campaña marítima y una larga campaña terrestre, que consta de 4 para acá, campaña de Arica, la campaña de Lima, diseñada por los chilenos, estas 3. Chile la planeó. La última, la campaña de la Breña, fue diseñada por los peruanos para resistir. La campaña marítima la diseñó tanto el Perú por su cuenta como Chile por su cuenta. Pero el objetivo es el mismo. Acá un el objetivo. El objetivo de ir por barcos enemigos para movilizar libremente en el mar. Acá Chile tuvo sus objetivos en cada campaña y el Perú, aquí ya te dije, resistir. Acá voy a ponerte los hechos en vanguardia. ¿Qué hechos en vanguardia? Las batallas, pues, o sea, en el frente. Lo que los soldaditos llevan a cabo, cómo les fue en las batallas, bien, mal, qué pasó. Eso va de hechos en vanguardia, ¿ok? Combates, batallas. Lo que ven acá es hechos en retaguardia. ¿Qué son hechos en retaguardia? Las medidas, las decisiones, los acontecimientos que ocurrieron en los gobiernos, o sea, en los altos mandos, en las capitales de los países involucrados en el conflicto. O sea, mientras los soldaditos pelean, ¿qué pasaba en Palacio de Gobierno? ¿Qué pasaba con Piérola? ¿Qué pasaba con María de Alonso Prado? ¿Con Aníbal Pinto? ¿Con Domingo Santa María? ¿Con Hilario Daza? ¿Qué decisiones tomaban? ¿De acuerdo? Eso significa hechos en retaguardia, por si acaso. ¿Golpes de Estado acaso? ¿Acaso reclutamiento militar? ¿Política de leva? ¿Impuestos? Eso va ahí. Consecuencias, ¿cómo les fue pues, a los países tras las campañas? ¿Entendiste ese aspecto? ¿Entendiste? A ver. Sí. Sí se entiende. No lo vas a ver en ningún maldito lado, ¿ah? La idea es que entiendas cómo se dio este conflicto. A ver, profe, el 5 de abril declaran la guerra. Se puede que ahí empezó pues, la campaña marítima. A ver, profe, ¿cuál fue el objetivo? Tanto jóvenes, ¿me escuchan, sí o no? Sí, Sí. profesor. Ay, no. Ya, te decía, tanto de Perú como Chile destruyeron embarcaciones enemigas. Hundirlas, porque no pueden movilizarse en mar libremente, sabiendo que el enemigo puede estarte sorprendiendo. Sí, ¿qué quieres? Llevar tropas, llevar pertrechos, municiones para tus tropas que están yendo por tierra. Pero si te sorprende un barco enemigo, te vas al diablo. Para evitar eso, para movilizar rápidamente tus tropas y llevarle pertrechos, requiere que el mar sea libre. ¿Cómo? Un barco enemigo. Claro, será la meta, tanto de las tropas peruanas, de la U, como del resto. Ya, profe. A ver, hechos en vanguardia, combates. Combate de Chipana, que fue un tiroteo entre la Corvette Unión y la Magallanes chilena, que no llegó a ningún punto. Combate de Iquique, que fue el primer combate serio, que fue una derrota para nosotros en la práctica. En Chile se logró una victoria. Se hundió nuestro mejor barco, la fragata Independencia, la Covadonga, la hunde, porque cayó entre farallones. Mientras el Huáscar hundía un barco viejo, chileno, no la Esmeralda. Si bien es cierto, Grau en Chile se ganó aquel apelativo del caballero por la viuda esta de la carta de Prat, ¿no? La viuda de Prat. Grau inició sus famosas correrías. El coral no pudo ser pescado, no iba pegado a las costas, un barco ligero, maniobrable, que hizo notables hazañas, bombardeó algunos puestos, estancias y
puertos chilenos, se robó un transporte chileno, el transporte Rima con todos los carabineros de Yungay. Todo eso generó indignación en Chile. Mira, hechos en retaguardia, ¿de acuerdo? Cambios en los altos mandos chilenos, ¿sí? Hasta peligraba el puesto del presidente. Creían que era un inútil. Caballero sacó a Williams Rebolledo del mando de la Marina y colocó al Galvarino Riveros, que era un feliz así malo, y dio la orden de capturar al Huáscara como de lugar. Carlos Condel y otro más hicieron lo suyo. Bueno, ya sabes que se produjo, ¿no?, el combate de acá. Más detalle en eso no te pasa. Pues en el colegio te cuenta que el hecho es que fue el último combate de esta campaña. ¿Cuándo? El 8 de octubre de 1879 le pone en esta campaña marítima. A las consecuencias, pues Chile controla el mar, es dueño del mar. El mar sí quedaron un barco, ¿no?, la Corbeta Unión, que trasladaba algunos derechos, pero huyendo de la vigilancia chilena. Bolivia pierde para siempre, ya no tiene costas, perdió su zona salitrera. Bolivia pierde el salitre de su región. ¿Qué queda ahora? Ahora se inicia la campaña de Tarapacá. Es una campaña que se da por Chile, por eso le pongo otro color, es verde. ¿Qué quiere Chile? Pues ahora el salitre peruano, porque es en Tarapacá, pues donde está la zona salitrera del Perú. Quiere el salitre peruano. Ya, ahora, y el territorio, obvio. Hechos en vanguardia, desembarcan en Pisagua. Isaac Recabarren estuvo a cargo de la defensa de Pisagua, pero la defensa de Pisagua les tomó como 7 horas a los chilenos. Isaac Recabarren hizo lo suyo, pero al final deja la zona y los chilenos se apoderan de los pozos de agua, que sirvió de fuente importante para esta hora de la guerra. En Germania pierden los peruanos y bolivianos. Retirada de Camarones, ¿qué es? Es una vergüenza para el presidente de Bolivia, León Daza. Él, gente de altura con su gente, así todo macho, se la dio para irse a la región del conflicto. Igual Prado se la dio de macho. Él mismo decidió dirigir a las tropas en el sur. Pidió permiso al Parlamento, al Congreso, para salir del territorio peruano, y el Congreso se lo da, porque pidió permiso para irse a la región del conflicto, ¿de acuerdo? Y el Congreso le da permiso para salir del territorio peruano. Se fue al sur, entró en negociaciones con Daza, planearon todo, bueno, en fin. El hecho es que Daza, cerca de él mismo, siendo presidente del Perú, ¿no?, gente de altura, llegando a la región del desierto, no estuvo ni 3 semanas, envió un telegrama al general en jefe de las tropas del Perú, que era Juan Buendía, diciéndole que no soportaba el calor del desierto, y que su gente también, que volvería con más tropas, que ahorita como estaban serían una carga en la batalla. Se retiró a su base de operaciones. Eso fue motivo para que Bolivia, el alto mando boliviano llamado Narciso Campero, le dé un golpe de Estado. Mira, hechos en retaguardia, golpe de Estado en Bolivia. Narciso Campero se proclama presidente de la República. También lo denunció de corrupción. El hecho es que ahora Campero se suma al conflicto, por si acaso. Pero igual perdimos la batalla en San Francisco, Juan Buendía. No vino todo el regimiento boliviano. Perdimos a los chilenos. La última batalla fue un triunfo para nosotros, la batalla de Tarapacá el 27 de noviembre del 79. Pero a pesar del triunfo, que fue gracias a la intervención de los batallones Cepita y 2 de Mayo, dirigidos por Cáceres, que vinieron de las alturas, lograron hacer huir a buena parte de los chilenos, y el resto rendido. Sin embargo, los peruanos esperaban un apoyo logístico de las tropas de los altos mandos peruanos que estaban en Arequipa. ¿Quién era? Lizardo Montero. Nunca envió apoyo. Así que cuando los peruanos se enteraron que faltaban solo 2 días de a caballo para que los chilenos llegaran a Tarapacá, Cáceres decidió abandonar la región. Cuando los chilenos llegaron, Cáceres ya no estaba. Abandonó la zona. Ya ganamos Tarapacá, pero terminamos perdiendo la región. A pesar de la victoria, por falta de condiciones. Cuando Prado se entera, se va del Perú. Dijo, usó un sistema de colectas, convocó a los más ricos del Perú y les pidió dinero. Hizo que el alcalde también pidiera una colecta para, no dijo que iba a salir del Perú, colecta para rápidamente comprar armamento. Pero fue el mismo presidente quien salió. Ya años después, cuando intentó volver, aquí gobernaba Piero, la Piero le niega la entrada. Y Prado se justificó diciendo que el Congreso le había dado permiso. Más mentiroso. El Congreso le dio permiso para salir en el contexto de la guerra al sur, pero no es Europa. Él se fue a Europa, dice, a comprar armamento. Personalmente, porque recuerda que el proceso es en bancarrota. La guerra con Chile nos agarra a nosotros estando en bancarrota.
Y en bancarrota ningún país te presta porque no pagas tus préstamos. Profe, se fue con su familia. Eso hizo que la gente odiara más a qué partido, al único partido que había. ¿Cuál? Sí. ¿A quién crees que aprovechó eso? ¿Quién era el aprovechado político? Pero pues, está un golpe de Estado. Y no solo eso, ¿a quién dejó Prado como en el gobierno? Al vicepresidente, que era Luis Lapuerta, un anciano infeliz. Pero ahora lo saca al toque, lo hace firmar su renuncia y se proclama dictador supremo. Dictador, ¿sabes qué es un dictador? Se decía en Universal, ¿no? En Roma, cuando se nombraba el cargo dictador, por emergencia. Pero cuando había un dictador, ¿qué pasaba con las demás instituciones republicanas? Vamos, ¿no sabes? Quedaban suspendidas. Quedaban suspendidas. Así que él era el único personaje que gobernaba el Perú. ¿Qué crees que hicieron los otros militares? Recuerda que ellos están acatando las órdenes de los civiles, pero los civiles han quedado en roche, han huido. Les faltó huevo. No les quedó de otra más que acatar las decisiones de Piedra. ¿Sí? En un pronunciamiento, acatan las decisiones del dictador, así. Lo creo, fue nuestro rodo. Bueno, así que Piero la hora continúa, ¿de acuerdo? Así continúa con la lucha en el sur. Consecuencia, profesor, entonces, primero, Chile obtiene los recursos para continuar. Eso es la jugada. ¿Alguien tiene encendido su audio? ¿Pueden fijarse quién es para que lo apague, por favor? ¿Ya lo apagó? Ya. Chile Perdón, continúa. profesor, no me había dado cuenta que estaba. No te preocupes, muchacho, no te preocupes, a cualquier cosa. Ya, Chile continúa con los recursos para la guerra. Así pagó su deuda con Inglaterra. ¿Sabes? Ya quitó hace tiempo el salitre de Bolivia. Hizo que la casa Gibbs se apropiara de las salitreras para poder comercializarla. Le vendía el salitre a la casa Gibbs. Y así fue pagando su deuda. Y luego ahora con el salitre peruano. Pero adivina, faltaba algo para sacar el salitre peruano. ¿Qué faltaba? De nada le sirve tener Tarapacá si no tiene el ferrocarril y el puerto para sacar el salitre. Y el ferrocarril y el puerto estaba en Arica, en Tanganyika. Por eso inicia la campaña de Tanganyika. Objetivo, ¿no? Apropiarse del ferrocarril y al puerto. A ver, profe, hechos en vanguardia, batallas, desembarcaron esta vez en Hilo, ¿de acuerdo? De ahí se apoderaron de Tacna tras la batalla de Los Ángeles. Las guerrillas de Gregorio Albarracín hicieron lo posible para defender Tacna, poco pudieron hacer. Luego vino la batalla de Limpiorco, también conocida como la batalla del Alto de la Alianza. Así, profe, sí, muy importante. ¿Por qué? Fue la última vez que Bolivia pelea a nuestro lado. Mira, en retaguardia de salida de Bolivia después de esa batalla. De ahí vino ya la última, ¿no? La batalla de Arica, se la conoce, donde Bolognesi, Clan, ¿de acuerdo? Alfonso Ugarte y otros ofrendaron su vida, 1.700 hombres ante casi 6.000 chilenos, dirigidos por Pedro Lagos, a la profe. ¿Sí? A pesar de la promesa de que recibiría apoyo de un tal Arturo Leiva, pero Leiva jamás terminó llegando a la profe. ¿Cómo sabemos que está en el repase? Sí te conté, ¿no? Porque algunos extranjeros pelearon ahí, como el expresidente de Argentina, ¿cierto? Roque Sáenz Peña. La Rabona está tratando de evitar que asesinen a sus maridos los chilenos. Ya. Ahora mira, que sigue allá. Hechos en retaguardia. O sea, otra cosa que pasó después de la batalla de Arica. La famosa conferencia de Arica, también llamada conferencia de la Cahuana. ¿Qué fue eso, profesor? La intervención de Estados Unidos trató de intervenir en la guerra, propiciando el fin de la misma, para poder también aprovecharse los recursos salitreros y guaneros del Perú. Pero si Chile se quedaba con territorio salitrero, no podía pues tener salitre, porque sabía que Chile tenía negociaciones con Inglaterra. Así es que fomentó las negociaciones, obligando a Perú a que reconozca su derrota y el pago de una indemnización. Pero no territorio. Pero Chile aparte sí territorio. Por eso es que las negociaciones fracasaron. Y encima, el que vino, el presidente de Estados Unidos era Garfield, él envió a su embajador, Tomás Osborne, para que negocie, no la negociación, o sea, la intervención, la mediación. Pero Osborne se entera que asesinaron a Garfield en Estados Unidos. Así que de inmediato, pues, las negociaciones terminaron en fracaso. Consecuencias. Mira, Chile envía al norte peruano a la expedición Lynch, que
una expedición dirigida por Patricio Lynch. Era una expedición militar. ¿Para qué? Ahora vas a entender para qué. ¿De acuerdo? Mira lo que hizo a la expedición Lynch antes de esta siguiente campaña. Antes, pero te voy a contar la campaña para que entiendas. O sea, una vez te voy a decirte lo que hizo Patricio Lynch. Vamos. El siguiente plan de Chile, ¿sabes cuál es? Acepta que el Perú se rinda de análisis, ya tiene todo. Tiene el territorio, tiene el salitre de Bolivia, de Perú. Le falta la rendición oficial. Pues ya lo obtuvo de parte de Bolivia, ¿sabías? Solo falta la rendición oficial de parte de Perú. ¿Dónde lo obtuvo Bolivia? Pues en la capital de Bolivia. ¿Dónde crees que puedo obtener entonces la rendición del Perú? ¿Cuál crees que fue su siguiente campaña? Dime. ¿Venir dónde? ¿Cuál fue su siguiente campaña? Vamos, jovencitos. Su Lima. siguiente campaña, ¿cuál fue? ¿La campaña de? ¿No sabes? La última campaña de Chile, la campaña de Lima. ¿A qué venir a Lima? ¿Qué quieren en Lima? Para obtener la rendición acá, pues, acá están las autoridades. Para que el presidente del Consejo de Ministros, el vicepresidente, el presidente del Congreso, quien sea, una autoridad no reconocida por Constitución, para que firme la rendición, cualquiera. Pero adivina, para que este patita, para que el presidente o quien sea firme la rendición, tiene que estar presionado, pues, para que firme la rendición, porque obviamente no va a querer. Pero si está presionado, acá. Dime, ¿quiénes presionan más a un presidente para una rendición? ¿Quiénes? Me pones la pregunta, ¿ricos o pobres? A ver, piensa, tú eres presidente. Y los pobres que friegan, salen a las calles con sus cacerolazos, haciendo huelga, con sus pancartas, con sus pitos, rompiendo quizás la infraestructura, quemando llantas, pidiendo cambios. O los ricos subiendo el dólar, cerrando sus negocios, comprando a la prensa para que haga harta crítica. Dime, ¿quién presiona más a un gobierno? ¿Quién crees? Los ricos. Los ricos. Siempre los ricos presionan más. Y Chile lo sabía. La misión de Patricio Lynch era presionar a estos ricos del Perú, que se enteraron que tenían buenos negocios en la costa, eran hacendados, terratenientes, ¿de acuerdo? Eran cultivadores de caña, exportadores de algodón, de lana en la Sierra Sur, en la Sierra Norte. Y así que arranque supieron qué tenían que hacer. ¿Qué hizo Patricio Lynch? ¿De acuerdo? Su misión, bombardear puertos, quemar haciendas, fondos agrícolas, ¿de acuerdo? Estancias ganaderas, dinamitar las vías férreas que estaban haciéndose, volar ferrocarriles, ¿de acuerdo? Y si te contara, pues todo lo hicieron. Hasta liberaron a los chinos culíes. En su libro de historia, claro que ellos dicen que fueron libertadores. No pudieron creer cómo los peruanos trataban a los pobres chinos culíes. Los trataban como esclavos, malditos peruanos. Y ellos los liberaron. Los chinos culíes en serio los desagradecieron lo máximo. ¿Sabe que China y Chile están preparando un documental sobre los culíes en Sudamérica? Claro que ahí los chilenos van a presentarse como los héroes, pero no lo hicieron por amor al chino, pues, sino para fregar a los asentados, ¿no? Toda esa fue la misión y claro que cumplió la misión, Patricio. Ya con esa misión cumplida, recién iniciaron la campaña de Lima. Objetivo, ahí lo tienes, obtener la rendición oficial mediante un tratado. A ver, ¿cómo les fue? Hechos en vanguardia. Desembarcaron en Pisco y luego en Ancón, ¿de acuerdo? La primera batalla, el 13 de enero, la batalla de San Juan, de 1881, matamos ya. Y perdieron los peruanos. ¿Por qué? Por la estúpida estrategia de reductos que el mismo Pierola implementó. Al día siguiente, también para fregar a los ricos, los chilenos incendiaron Chorrillos, que era divina, era un balneario. Era el lugar donde los ricos tenían su casa de playa. Y se emborracharon. Cáceres le pidió permiso a Pierola que le envíe reductos para poder atacarlos y sorprenderlos. Pierola no quería personalismo, solo el de él. Actuó como un maldito infeliz, además que era corrupto.
La última, la batalla de Miraflores, pelearon hasta jóvenes universitarios, ¿de acuerdo? Madres embarazadas, hay testigos, ¿ah? De lo que te digo. Era superioridad peruana, pero mal pertrechado los chilenos los revoltaron. A la profe. Después de Miraflores, pidieron la huya a Ayacucho. Eso lo imposibilitaba con presidente. Y era dictador. ¿Qué es eso? Que no había autoridades en Lima. No había ni Congreso, ni ministros, ni vicepresidentes. Los chilenos más asados no hallaron a nadie que firme una rendición. Caballero, Manuel Baquedano, que era el jefe de los chilenos, incendia en Lima, pero a la palestra le sale a Bello Petit Arcos, que era el embajador francés en Lima. ¿De acuerdo? Aquí hay propiedades de extranjeros y el fuego va a alcanzar propiedades. ¿Vas a mecharte contra otros países que no sean tu aliado Chile? Piénsalo bien, Baquedadito. Ya, así que lo único que hizo fue saquear la capital. Claro, usaron Palacio de Gobierno como cagadero de sus caballos, saquearon esta biblioteca, el Palacio de Exposición, se robaron el... Jovencitos, ¿ven la pantalla? Sí, profesor. Sí se ve. Sí, Hace rato también la vieron. No, se puso oscura. Ajá. ¿Qué le pasa a esto? Ya. Bueno, que sigo, que estaba. Ya, entonces solamente saquearon la capital, te dije. Pero estaban preocupadísimos porque no tenían la rendición y la guerra se hacía larga y no estaban listos para una guerra larga. A la profe, que fea vaina por ellos, ahí está, pues. Pero lo que estaban pues preocupados eran los ricos. Así que ellos, presionados de la presión de Lynch, ¿recuerda? Decidieron formar un gobierno provisorio y la Constitución lo permitía. Estos ricos civilistas, que aún quedaban aquí en la capital, pues ricos peruanos de partido civil, decidieron elegir a uno de sus miembros para que negocie con los chilenos. Su nombre, Francisco García Calderón. Ese gobierno provisorio fue llamado el Gobierno de la Magdalena. Y García Calderón negocia con los chilenos. Pero, al igual que lo hicieron antes en la conferencia de la Caguana, no aceptó entregar ni un kilómetro cuadrado de territorio. Razón por la que los chilenos lo llevan preso a él y a su familia, a Chile, a la profe. Entonces se quedó en nada. Consecuencias, profe, de esto. Primero, que Lima es ocupada por los chilenos. Pero los hacendados de Lima y sobre todo de la sierra estaban preocupadísimos porque no se firmaba la rendición. La última campaña, muchachos, inicia en junio del 81. Así fue la campaña de Cáceres y de algunos generales que los siguieron militares en la sierra, también guerrilleros montoneros. Tal vez la campaña de la Viña, pues se pongo otro color. A la profe. Objetivo, resistir, pues no rendirse, no entregar una rendición oficial. Ese era el plan. Buen plan, ¿no? Hasta que se aburra, pues se vaya, no les queda de otra. Te acuerdas que no están listos para una guerra larga. ¿Con qué van a tener para pagar su deuda con Chile? No va a ser para siempre. Total, pues, pudieron haberse quedado con el salitre, pero no territorio. Hechos en vanguardia, profe. La batalla de Sangrar inició esta campaña. Fue en la Sierra de Lima. Luego en la Sierra de las Haciendas de Junín, en el Valle del Mataro. En la batalla de Pucará, Marcavalle, Concepción, Pucará II. Sabe que también participaron guerrilleros, indígenas, serranos, líderes indígenas como Tomás Lenz. Sabes que el maldito Cáceres no quería protagonistas que no sea él y mandó matarlo. Tiene su historia negra, el grupo de los Andes, por si acá. No era el único que triunfaba, también en el norte, en Cajamarca, siguiendo el plan, ¿de acuerdo? Miguel Iglesias triunfó en la batalla de San Pablo, pero él estaba bastante vinculado a hacendados del norte. Bueno, en retaguardia, los chilenos molestos destruyen las haciendas serranas, preocupando a hacendados ricos de la sierra, que se apropiaban del trabajo de los indios con un yanaconaje, un problema que después será llamado gamonalismo, ¿de acuerdo? Ellos molestos quieren encontrar un militar que acepte rendirse a los chilenos. Lo encontraron en la figura de Iglesias, el vencedor de San Pablo. Él, Miguel Iglesias, ofrece negociar entre los chilenos a cambio de que ya, pues, cuando se vayan del Perú. Pero no quiere eso Cáceres. Uy, Cáceres se entera.
y viaja a Cajamarca para evitarlo. ¿De acuerdo? En su viaje por La Libertad, allá en la sierra, en Huamachuco, es la última batalla que presentamos ante los chilenos. Nos derrotaron, casi ganamos, pero los chilenos presentaron que nos quedamos sin municiones. Después de Huamachuco, asesinan al... ¿Te recuerdas quién fue el presidente fugitivo? El que se fue a Europa, dijo a comprar armamento. ¿Quién fue? Ignacio Prado. Ignacio Prado, ¿cierto? Divina. Su hijo mayor, coronel, se quedó aquí a pelear, no se fue con él. Macho, lo fusilaron después de la batalla de Ayacucho. Leoncio Prado, ¿qué te parece? Lo máximo, ¿no? Bueno, y ya en Lima, ¿de acuerdo? Miguel Iglesias firma con los chilenos el Tratado de Ancón. Que perdimos de para acá. Tacna Arica sería por 10 años, nada más. Y dejó como consecuencia, pues, el desprestigio total del partido civil y el retorno de los militares otra vez al poder. A ver, Chonconis, la implantación de la dictadura con Nicolás de Piérola durante la guerra con Chile fue favorecida porque te están diciendo, ¿por qué Piérola rápidamente dio el golpe de Estado e impuso su dictadura? ¿Qué favoreció su rápido ingreso? El caos político-militar tras el retiro de Mariano Ignacio Prado. Tras el retiro de Prado, ¿cierto? Muy bien. Representante del civilismo, que inició la negociación con los chilenos tras la ocupación. Una vez que ocuparon Lima, se reunieron los civilistas, ¿no? Y eligieron a un representante. ¿Te recuerdas a quién? Fue el gobierno de Magdalena. García Calderón. García Calderón. Claro, García Calderón, muy bien, todo lo estás entendiendo, bien. El apoyo militar de los chilenos al gobierno de Iglesias, o sea, ¿por qué apoyaron a Iglesias? Tenía un motivo político. ¿Por qué aceptaron a Iglesias como presidente? ¿Qué querían? Recuerda, ¿qué les ofreció Iglesias? Lo que ellos querían, pues, la rendición oficial. Por eso, ¿por qué aceptaron a Iglesias como presidente? Para hacer realidad esa rendición. Él, ¿cuándo ofrece la rendición? Un evento conocido como... Oye, retrocedo. Acá está, mira. ¿Qué es esto? El grito o el pronunciamiento o el manifiesto de Montán. Así se llamó. Ahí no está. Objetivo político formalizar, o sea, hacer realidad el pronunciamiento de Montán. Ahí me fallaron. ¿Ah? Muy bien. Y para acabar, muchachos, pues consecuencias de la guerra. Crisis económica, destrucción, claro, pues estuvimos en crisis antes de la guerra. ¿Cómo crees que pasó después de la guerra? Peor. Destrucción de nuestro aparato productivo. Mira cómo quedaron las haciendas, las estancias ganaderas. Mira cómo quedó Chorrillos. Solo un ejemplo, imagínate Lima. Mira cómo quedaron las vías férreas, dinamitadas, inutilizables, ni qué decir de los ferrocarriles. Los puertos. Mira todo lo que hizo Lynch durante casi 2 años. Imagínate. Claro que necesita harto armamento para eso, pero Inglaterra se lo dio. Destrucción de nuestro cuadro, no teníamos flota. Pérdida permanente de Estado, perdimos para siempre Tarapacá. Fin de la era del guano y el salud. Perdimos Tacna y Arica por 10 años. Después de eso no nos devolverían. Se haría un plebiscito para saber qué pasaría con esas provincias. Mira, esto perdió Bolivia, todo su litoral. Esto perdió Perú. Y Tacna y Arica por 10. Tarapacá para siempre. Tacna y Arica por 10 años. A la profe. Así sería. Desprestigio del partido civil. Desprestigio del partido civil. Claro, pues crearon, ellos fueron los culpados de la guerra en su momento. Todos los periódicos hablaban que la culpa fue de ellos. Retorno de los militares al gobierno. No había de otra. Los civiles están metidos solo había un partido. Los militares volvieron al poder. Lo que llamó Basadre el militarismo la derrota. ¿Por qué perdimos la guerra, profe? La principal, todos los historiadores están de acuerdo. La falta de identidad y conciencia nacional. No se sentían peruanos, la mayoría de los que pelearon incluso. No había esa conciencia que los chilenos sí tenían. ¿Quieres ejemplos de ellos? Los chinos culíes, por ejemplo, y los trabajadores en haciendas. Odiaban a sus terratenientes, odiaban al Estado. Los culíes odiaban, pero cuando llegaron los chilenos, ¡viva Chile!, decían. A la profe. Otro ejemplo, los mestizos, mulatos, ambos que peleaban. Peleaban porque les ofrecieron ciudadanía, algún premio. Y los indígenas, de acuerdo, peleaban por la libertad de sus tierras. Y las mujeres rabonas apoyando a sus maridos, no por el país. Qué feo, ¿no? Claro, si no les dan nacionalidad, ¿qué esperabas?
Si no hay escuelas que le forman nacionalidad desde primaria, ¿qué esperabas? Corrupción y debilidad institucional. Ahí está el ejemplo Pierola. Falta instituciones militares. Por ejemplo, no tenemos una escuela militar. La ENCH se creó después de la guerra, no antes. Bancarrota. Empezamos la guerra en bancarrota. ¿Qué esperabas? Pues nadie nos prestaba plata. Armamento obsoleto. Ahí están los civiles, pues responsables de ello. Y recuerda que firmaron un tratado que sirvió como pretexto para la guerra. Apoyo inglés. No te olvides que Inglaterra apoyó pues, con plata también al gobierno chileno. Ahí tienen las causas, muchachos. Responde. La guerra del Pacífico tuvo para el Perú importantes consecuencias políticas, económicas y territoriales, entre las que podemos identificar. A ver, dime cuál de las que son. El desprestigio de los civilistas. ¿Consecuencias, sí o no? ¿Verdad? Verdadero. Claro. La pérdida definitiva del salite y del guano. ¿Consecuencias, sí o no? Verdadero. Verdadero. La pérdida definitiva de Tacna y Arica con el Tratado de Ancón, ¿sí o no? Falso. Falso, Falso. porque solo fue por 10 años. Claro, tranquilos. Muy bien. Acabamos en el Pacífico la segunda parte del primer civilismo. ¿Qué creías que no? Muy bien. Entonces, chancones, veo con gusto, dígame. ¿Se entendió el tema? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí nos quedamos, muchachos. Estudien, no sean vagos, ¿de acuerdo? Sean buenos muchachos, sean responsables. Perdón, señorita Alejandra, por la demora, pero se lo sé. Chao, jovencitos. Gracias, profesor. Hasta luego. Ruth, cuídense. Chao, jovencitos. Adiós. Vayan con sus padres, denles gracias. Recuerden, la educación es un proceso a largo plazo. ¿Vas a decepcionar a tus padres? ¿Vas a decepcionarlos? ¿Faltando poquito? No. Ay, venga, cuenta el tiempo. Saca tu cuenta, tira pluma con todo invertido. Ya sería el colmo, ¿no? Si los ves medio gritones, renacones, locos, preocupados, entiéndelos. Pues, ¿quién no se va a poner así después de tanta inversión? Entiéndelos. Es lo obvio. Bueno, chao, chao. Adiós, Dios me lo bendiga. Chao. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Muy bien, chicos. Ahora sí, finalizó la clase. Quiero mencionarles y hacerles recordar que 3:35 tenemos nuestro quiz. Así que vayan a almorzar y 3:35 nos volvemos a encontrar.